Seguimos hablando de este tema que resulta pues bastante interesante para nosotros y para la gente que participa masivamente a través de la cuenta en Twitter. Dejábamos en el aire algo. ¿Qué es diferencia a un edema macular focal de un edema macular difuso? Bueno, la diferencia principalmente es en el sitio donde ocurre el edema, pues. Ok. El edema difuso es un sitio donde no sabemos dónde está fugando o qué vaso es el que está fugando en particular, sino es un edema que está en la zona macular de manera difusa y no lo podemos tratar de la misma manera que cuando es un edema focal. El edema focal podemos determinar a través de un examen que se llama angiografía, podemos determinar el punto por donde está fugando y de esa manera hacer un tratamiento focal a ese sitio. ¿Y existen edemas maculares multifocales? Es decir, que haya varios puntos de fuga. Sí, Sí, es posible. sí podría ser. ¿Son más agresivos estos? No, es indiferente, No. es indiferente. Esto, una pregunta que quizás puedan tener muchas personas, ¿esto duele? Es decir, cuando tenemos edema macular diabético, ¿podemos llegar a sentir algún tipo de dolor allí en el ojo? No, No, Totalmente No. indoloro. sí. Sí. Solamente se refleja a través de esa pérdida entonces de la visión, sí. de esa distorsión allí. Es que eso es lo grave, porque no te duele nada, simplemente estás perdiendo visión progresivamente y de una manera Indolora. lenta, E indolora, no te das cuenta, sino cuando llegaste al oftalmólogo. Justamente hacia allá iba. ¿Con cuánta velocidad suele progresar o evolucionar esa patología? La enfermedad se habla siempre en periodos de 5 años. Por ejemplo, cuando diferenciamos los pacientes, lo que son diabéticos tipo 1, que es un tipo de enfermedad en particular, o diabéticos tipo 2, hay pacientes que, por ejemplo, cuando tienen el diagnóstico de diabético tipo 1, se habla de que tiene que ser valorado luego de 5 años del diagnóstico del diabético tipo 1. En cambio, en el tipo 2, es un paciente que tiene que ser valorado por el oftalmólogo al momento del diagnóstico y luego anualmente. Tenemos mucha participación a través del Twitter, la gente de verdad está bien interesada. Miguel González pregunta, Soluciones EMD, ¿cada cuánto tiempo se debe hacer estudio? ¿Cuenta el Estado con los tratamientos adecuados para la cura? El paciente diabético debe evaluarse dependiendo de la severidad de la retinopatía. Ok. Mínimo una vez al año si la retinopatía es leve. Pero luego se acorta el tiempo de evaluación a 6 meses o 3 meses o incluso mensualmente dependiendo de la severidad de la misma. El Estado, bueno, desconozco si en cualquier parte del país, en los hospitales públicos, tienen la manera de resolver esto. Particularmente en la institución en donde yo trabajo, actualmente contamos con los recursos humanos para tratarlo. Pero lamentablemente con la parte de recursos materiales, no tenemos actualmente los medicamentos que se utilizan para tratar este tipo de patología. ¿Está hablando en el ámbito privado o público, Público, doctora? público nada más. No, Ok. en el privado sí. John Edgar Muñoz dice por acá, habla sobre la degeneración macular en general, pero aprovecho su pregunta que tiene que ver con la posibilidad que hay o la vulnerabilidad que tiene una persona al ser diabética para desarrollar el edema macular diabético, si los padres lo tuvieron. Es decir, mi papá fue diabético y desarrolló edema macular. ¿Yo voy a tenerlo? ¿Es determinante o tengo sencillamente más probabilidades? No, No necesariamente. no necesariamente. No necesariamente es así. Depende de su control de la diabetes. Puede no tener nada nunca. Es decir, que mucho depende de ese control de los factores ambientales. ¿Cuáles serían esos factores ambientales, doctora? El que más fácil se puede tratar es el hábito tabáquico. El hábito tabáquico también se relaciona con esto, con la ¿Cuán apariencia determinante es como factor de riesgo? es muy indeterminado, la verdad. O sea, se ha relacionado en algunas series más que en otras que el hábito tabáquico predispone o hace que con mayor frecuencia se presente el edema macular diabético. Ok. Pero eso depende mucho de las series y de la población que se esté estudiando. Doctor Franklin Nava pregunta, insisto, ¿para una operación de la catarata se debe erradicar previamente el edema macular, en este caso suponemos diabético? No es la palabra correcta, no es erradicar, es tratar. Si existe realmente un edema macular, debe ser visto primero por un especialista de retina para que trate esa parte y si va a hacer la cirugía de catarata con algún otro especialista o con el mismo cirujano, ya está en control. Ahora, en este caso hay algo que también cabe preguntar, ¿es posible erradicar por completo el edema macular diabético? Sí, si se hace el tratamiento, si hay buen control metabólico, si tenemos Ok. una buena alianza con los médicos internistas. Aunque esté en una etapa avanzada, doctor. No. Si tenemos buena alianza con los internistas y de los endocrinólogos Ok. y el paciente va en las mejores condiciones metabólicas y nosotros hacemos tratamiento a tiempo, definitivamente podemos
mejorar bastante la sintomatología y en algunos casos eliminar el edema como tal. Es decir, que allí está la importancia de la detección temprana de la patología en la retina. También nos pregunta por acá Mariausi Guzmán, dice ella, ¿tiene algo que ver el edema macular diabético con un evento que tuve en el 2008, diplopia y ptosis derecha, es decir, parálisis del tercer par craneal? No, ¿No tiene nada que ver allí? no. Ok, pregunta también por acá Presencia Coaching, ¿podemos prevenir el edema macular diabético? Sí, se puede prevenir tratando los factores de riesgo. Si tratas y tienes el control metabólico de la diabetes, eso ya es el principal factor de prevención para que este edema no aparezca. Ahora, supongamos que ya tenemos la enfermedad. Supongamos que ya tenemos esta patología, que estamos viendo mal, que vamos al médico y quizás pues estamos en un estadio en el que el médico nos dice, mira, definitivamente es imposible erradicarlo, pero sí llevarlo, digamos, o reducir el impacto que está ocasionando en tu visión. ¿Cuál es el tratamiento que se utiliza para que eso pueda suceder y cuán importante es la disciplina con ese tratamiento? De eso vamos a hablar al regreso de esta última pausa. Amigos, los dejamos y ya volvemos.